Y como lo dije la semana pasada, es un tema un tanto controversial por lo que la Biblia nos enseña y no es 100% claro. Estamos deduciendo de acuerdo a algunos pasajes que estamos estudiando sobre si los infantes van a quedar en la tribulación o van a ser raptados. Entonces la semana pasada hablábamos un poco de eso, les compartía varios textos, varios versículos, y me parece que quedamos en la página 9. Incluso mencioné una película, un libro que se llama Dejados Atrás, el cual trata acerca de ese acontecimiento que es el rapto. Este libro enseña que habrá un periodo de 9 meses en que no va a aparecer ningún bebé en ninguna parte del mundo, con la excepción de los bebés que fueron concebidos después del rapto y podrían incluso nacer de una manera prematura. Y bueno, nos quedamos en el punto donde decía: es impensable que Dios exponga a infantes indefensos a un terrible tiempo de juicio. Y bueno, aquí uno puede tratar de contestar la pregunta: si Dios es tan cruel, como muchos podrían decir, como para permitir que los niños, hijos de inconversos, sufran en el tiempo de la gran tribulación. Y aquí hace la pregunta: bueno, ¿qué pasó con los infantes en la tierra en el tiempo del gran diluvio? ¿Vivieron o murieron? Murieron. Todos los bebés, los infantes, durante el tiempo del diluvio murieron también ahogados junto con los padres que no quisieron creer. También pregunta: ¿fueron todos reunidos y llevados al arca? No. ¿Qué de los bebés de Jericó? Murieron también. ¿Fueron ellos librados sobrenaturalmente? No, ellos murieron cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Qué de los niños del reino de Basán y los niños del reino de Esbón? Vamos a Deuteronomio capítulo 3 para poder ver este punto. Deuteronomio capítulo 3, en el verso 6. Dice la Biblia: y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Aquí está mencionando que Israel derrotó a la nación de Esbón, y dice que mató en la ciudad a hombres, mujeres y a niños. En Egipto, los primogénitos de todo hogar fueron muertos, desde el palacio de Faraón hasta abajo. En Belén, Dios permitió que los bebés fueran muertos por causa de la celosa furia de Herodes. Cuando él persigue a todos los primogénitos y los mata, Dios no prohibió y no impidió que estos infantes llegasen a morir. Vamos a ver un ejemplo más. En 1 Samuel capítulo 15 tenemos un mandato directo de Dios para con Saúl. Antes de continuar, vamos a orar, pedir la bendición de nuestro Dios. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque eres bueno para con nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas ese tiempo de enseñanza. Bendice a los hermanos que están en casa, que ellos tengan una debida atención a este tiempo. Señor, que quites toda distracción, que hagas a un lado toda inquietud y toda distracción que pudiera haber en sus alrededores. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos en casa a darle importancia a este tiempo de la enseñanza de tu palabra, a colocar sus prioridades debidamente. Y, Señor, pues que los que estamos aquí en la iglesia tengamos también atención, que tengamos una correcta actitud y Señor, pues que todo lo que hable pues sea para edificar y sea, Señor, para
honrar y glorificar tu bendito y santo nombre. Sé tú con nosotros, nos disponemos en tus benditas manos, te alabamos y te glorificamos y rogamos de tu presencia para esta mañana. Señor, bendice si hay todavía hermanos que están por conectarse, hermanos que vienen en camino, sé con ellos y que prontamente puedan estar pues con nosotros escuchando la enseñanza. Padre bendito, pues rogamos de tu bendición para este día. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, oramos y te lo pedimos todo esto. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Vamos a ver otro ejemplo donde Dios fue muy claro en su mandamiento. Dice el versículo 1: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Mira el mandamiento que está dando Dios, más bien el juicio. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, ¿y qué dice? Y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mira, uno puede decir, qué cruel fue Dios. Dios está mandando que maten aún a los niños de pecho, a los infantes, a los bebés que no pueden caminar. ¿Cómo es posible que Dios mande la muerte de estos infantes? Y la semana pasada, hermanos, mencionaba mi conclusión personal. ¿Qué sería mejor para Dios? ¿Que estos infantes mueran y pasen ante su presencia por lo que hemos estudiado, o que crezcan y se vuelvan enemigos de Israel y que perezcan en el infierno por toda la eternidad? Ahora ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque mira, Dios, esos infantes, de acuerdo a lo que creemos, que en su inocencia morirán y pasarán a la presencia de Dios. Pero si ellos crecen y entran al tiempo de el despertar de su conciencia, y ellos ya sabrán que son pecadores y que están idolatrando y siguiendo dioses falsos, y en ese momento ellos, al tener conciencia del bien y del mal, pues son dignos de juicio. Obviamente desde que nacen, pero en su inocencia creemos que Dios permitirá que los infantes estén ante su presencia. Es algo complicado, hermanos, de poder tal vez explicar, pero bueno, algunos principios nos basamos así. Y yo creo personalmente que Dios dice: mejor que mueran a que lleven una vida de idolatría, una vida de blasfemia, una vida de disolución, se vuelvan mis enemigos y los destruyan para toda la eternidad en el infierno. Entonces, hermanos, yo creo que aún aquí Dios está teniendo misericordia de estos niños, que su futuro era la perdición. Dios está mandando destruir a estas naciones. ¿Por qué? Porque ellos, dice el versículo, ¿dónde está más adelante? Si bien recuerdo, este fue el pueblo que impidió que cruzase Israel cuando andaban en el desierto. Creo que fue Amalec los que le dijeron: no vas a pasar por aquí, date toda la vuelta. Y lo que hizo Israel fue dar toda la vuelta por el desierto, porque Amalec no permitió que pasasen por su territorio. Está en Éxodo 17. Entonces, a partir de ahí, Dios declara que esa ciudad, ese pueblo, sería enemigo de Israel. Muchos años después, estamos hablando de tal vez 400 años después, porque acaba de pasar el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, si yo recuerdo, fueron como, creo que 400 años, más aparte el tiempo de del peregrinar en el desierto. Estamos hablando tal vez, pongamos, unos 500 años. A Dios no se le olvidó, y lo que él había previsto en tiempo de Saúl lo ejecuta. Bueno, el punto que estamos viendo es cómo Dios manda la destrucción y la muerte de los infantes. Vemos entonces en la Biblia, dice en las Escrituras y en la vida, los hijos muchas veces sufren las consecuencias de la incredulidad de sus padres. Lo acabamos de ver. ¿Habrá un vuelco a este principio en el rapto?
Madres inconversas caminando alrededor diciendo, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Elimina uno de los horrores de este tiempo de juicio, teniendo a sus hijos sufriendo con usted a través de ese periodo. Dice aquí, socava una razón importante para ser salvo, es decir, por causa de los niños y otros miembros familiares. Vamos a Hechos 16:31. Libro de Hechos, capítulo 16, verso número 31. Dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, es la promesa para vosotros y para vuestros hijos. Ahora, no quiero decir con esto de que a un cristiano que viene a la iglesia, que se convirtió a Cristo, de manera automática sus hijos van a ser salvos también por ser cristianos sus padres. No creemos en eso, creemos que la salvación es personal. Creemos que toda persona necesita a Cristo como su Salvador, no porque mi papá, mi mamá viene a la iglesia, no por eso yo voy a ser cristiano. Por herencia, el cristianismo no se hereda, hermanos, de los padres. El cristianismo se obtiene de manera personal al reconocer a Jesucristo y al pedir perdón por nuestros pecados. Tenemos otro texto, 1 Corintios 7:14. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso número 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que está dando a entender es que la bendición de uno para con sus hijos es mayor al ser temerosos de Dios, por seguir las cosas de Dios. Lo que estamos tratando de ver es que cuando yo soy un hombre temeroso de Dios, Dios se apiadará de la vida de mis hijos. No estoy diciendo que Dios salvará el alma, pero sí está dando a entender que Dios puede guardar, Dios puede cuidar, Dios puede sustentar a mis hijos, aún sin ellos merecerlo, por la bendición que yo sembré y que ahora estoy cosechando. La Biblia, hermanos, dice en muchas ocasiones, por amor a David, mi siervo, no destruiré. Por amor a David, y vemos la misericordia de Dios cuando muchas veces Él detuvo su mano de destruir a la nación de Judá y se detuvo y extendió su misericordia por amor a David. Con esto estoy tratando de explicar que Dios pudiera apiadarse y tener tal vez misericordia de los hijos de los cristianos que queden en la tierra cuando sea el rapto. Ahora no estoy haciendo un dogma ni estoy asegurando que así va a ser, pero estamos viendo que de acuerdo a principios bíblicos Dios pudiera apiadarse de nuestros hijos inconversos en el día del rapto y probablemente llevarlos también ante su presencia. Finalmente, es lo que estamos ahorita viendo de acuerdo a los pasajes de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, donde vemos que había una promesa para el linaje, donde vemos aquí también que por causa del marido, de la mujer creyente, aunque el marido es inconverso, dice que los hijos son santos, dando a entender que Dios guarda, Dios cuida, Dios protege, Dios bendice y Dios extiende su misericordia para con los hijos por causa de los padres que son creyentes. Ahora aquí estamos hablando de los infantes que no tienen conciencia del bien y del mal.
Recuerden que estamos hablando de los hijos, no estamos hablando ya de hombres, hijos grandes que ya están en conciencia y uso de su razón y que al ser raptados ellos también van a ser llevados porque son hijos de cristianos. No me confundan. Estamos tratando de concluir qué va a pasar con los infantes, con los bebés que todavía no tienen uso de su razonamiento, no tienen conciencia del bien y del mal, cuando nosotros como padres cristianos seamos raptados, si Dios nos permite que así sea con nosotros. Entonces, dice aquí, ¿no era uno de los peores tormentos del hombre rico del infierno el hecho de que sus hermanos se le unirían? Cuando el hombre rico levanta su rostro y dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. Después dice, envía un ángel que les predique, si bien recuerdo. Y él decía, no, que fuera Lázaro, pero decía que fuera Lázaro a predicarles. Y él decía, no te van a creer, es que tengo 5 hermanos, decía el rico. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan también a este lugar. Y le contesta Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Y continuaba insistiendo el rico diciendo, no, pero si va uno de la muerte y les predica, van a creer. Y Abraham dice, no, si no creen a Moisés y los profetas, no te van a creer a ti. Y hoy día pues así pasa, hermanos, aunque se le pudiera no parecer, la gente realmente va a ser salva, porque lo que va a quebrantar el corazón es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, aquí el hombre rico estaba preocupado por sus familiares, estaba preocupado por sus conocidos, hermanos. Dice aquí, una de las grandes razones para ser salvos es por causa de la familia. Y los amigos que podemos influenciar, que ellos puedan ser salvos de esta perversa generación. Cornelio puede ser un ejemplo para todos nosotros, que reunió a sus familiares y amistades para escuchar el Evangelio. Es una de las cosas que hemos estado haciendo últimamente en los cultos en casa. Hermanos que han abierto las puertas de su hogar, han reunido familiares, han reunido vecinos, han reunido conocidos para que se les predique el Evangelio y para que esas personas cercanas o allegadas a ellos también conozcan el amor de Cristo y también sean salvos. Vemos en Hechos 10:24 que dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él quiso compartir las buenas nuevas. Ahora, sabemos que Cornelio no era aún salvo, sino hasta más adelante, pero Cornelio sabía que algo bueno pasaría y él quería compartir lo que los apóstoles le traerían a él como hombre temeroso de Dios. Entonces, pues vemos cómo Dios pudiera apiadarse. Dice aquí, ¿por qué Dios libraría a infantes y no nacidos de los inconversos antes de la primera mitad de la tribulación, que es más leve, y tener a otros infantes sufriendo la segunda mitad, que es mucho más severa? O sea, lo que aquí está diciendo es, bueno, ¿por qué Dios se va a llevar a los hijos de los inconversos si después van a seguir naciendo niños? Y esos niños que van a nacer después no se los va a llevar Dios, porque ya el rapto se habrá suscitado. Entonces, después de que esos infantes se los lleve Dios al cielo, pero entonces va a haber otros niños, hijos de inconversos, que sí van a sufrir el periodo de la gran tribulación, sí van a padecer, sí van a estar siendo perseguidos, y muchos de ellos van a morir. Y es lo que está aquí diciendo, bueno, ¿por qué Dios sí se llevaría a unos hijos de inconversos y va a dejar los otros que van a nacer después y van a sufrir igual? Que va a ser mucho más severa. Sabemos que la segunda parte de la gran tribulación va a ser inimaginable aún para los inconversos. Lucas 21:13. Y esto será ocasión para dar testimonio. 21:23, perdón, no es 21:13, es 21:23. Lucas 21:23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Mira, está diciendo que las mujeres embarazadas y las que están criando no van a ser libradas del tiempo del día del Señor. Y dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora está hablando, imagínense, está hablando de Jerusalén, del pueblo judío. Aún el mismo pueblo judío va a ser perseguido. Y aún los hijos de los judíos van a ser perseguidos durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, si Dios no va a librar a los hijos de los judíos que pasen la gran tribulación, ¿por qué si Dios va a librar a hijos de inconversos en el tiempo del rapto, que son, estamos hablando del pueblo amado de Dios? Entonces, hasta aquí estamos viendo varios textos para poder tratar de sacar una conclusión. Vamos a ver otro texto. Dice, ¿por qué Dios permitiría que mujeres embarazadas fueran desgarradas durante otros juicios históricos y hacer cosas extraordinarias para evitarlo en este último tiempo? Bueno, aquí tenemos varios textos. Vamos a ver solamente 2 de Reyes 8:12. Tenemos 2 de Reyes 15:16, Oseas 13:16, Salmos 1:13, Isaías 13:15 al 18. De 2 de Reyes 8:12 vamos a pasar a Deuteronomio. Segundo libro de Reyes, capítulo 8. Versículo 12. Dice, entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Mira, esto está sucediendo o sucedió al pueblo de Israel. Estamos hablando de un rey malvado, que es Hazael en Siria, que traería un gran mal al pueblo de Israel, al reino de Judá. Y aquí está declarándole Eliseo lo que este hombre va a hacer al pueblo de Judá. Y le dice, vas a hacer un gran mal a los hijos de Israel. Estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Así de cruel, hermanos, fue este hombre para con Israel, y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Deuteronomio 28:54. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y por qué entonces Dios impediría que estos hijos inconversos, o tal vez hasta los hijos de los salvos, sean librados? Porque, repito, pudiera ser, estamos tratando de concluir que tal vez Dios va a llevar a los hijos de los inconversos, de los salvos también al cielo, pero no es 100% seguro. Deuteronomio 28:54. Dice, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Mira, es tremendo lo que está diciendo. Y esto aconteció en el mismo pueblo de Israel. Las mujeres cayeron en canibalismo, se comieron a sus propios hijos. Y aquí lo está diciendo, por la persecución, por la carencia, por no tener
alimento por la opresión del enemigo, el pueblo de Israel fue orillado a caer en canibalismo. La mujer, dice, se comería ocultamente por la carencia de todo. No está hablando de una manera simbólica, es literal lo que está diciendo aquí. Israel cayó en canibalismo. Y lo vemos también en uno de los profetas mayores, no recuerdo cuál, también menciona que la mujer le decía, ven, yo creo que fue Isaías, que le decía, ven, es que yo le dije a esta mujer que nos comeríamos a mi hijo y mañana al suyo. Y ella me dijo que sí, y si nos comimos a mi hijo y ahora ella lo quiere compartir a su hijo. Y dice la Biblia que cuando escucha el rey esas noticias, desgarra sus vestidos. Creo que es en Reyes, cuando estaban sitiados por Siria, me parece, en tiempos de Elías o Eliseo. Entonces vemos, hermanos, que Dios permitió que Israel cayera en canibalismo, que sus hijos fueran perseguidos, que sus hijos fueran estrellados en las paredes, las mujeres fueron abiertas sus vientres. ¿Cuán gran sufrimiento tuvo el pueblo de Israel? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y por qué ahora Dios no lo ha permitido? No estamos diciendo que esa es la misma actitud que va a tener Dios. Dios es soberano, pero estamos tratando de ver en base a principios bíblicos. Ahora, tú y yo podemos tener diferente punto de vista, pero por eso estamos viendo principios bíblicos, para tener una base bíblica, y no decir, pues yo creo, yo me imagino, es que Dios es muy bueno, bien misericordioso, es que yo no pienso. No se trata de lo que tú y yo pensemos, sino lo que Dios ha decidido hacer y cómo Él actúa y cómo Él ha actuado en tiempos pasados en base a principios bíblicos. Por eso, en base a principios bíblicos, estamos tratando de sacar una conclusión y de ahí pues poder tener una postura personal. Porque repito, la Biblia no está enseñando claramente, pero con base a lo que vemos en la Biblia podemos sacar conclusiones. Lamentaciones 2:20 creo que también habla de canibalismo y otros ejemplos de niños sufriendo, siendo literalmente devorados por sus padres durante juicios históricos. El hecho que la gente experimente juicios históricos no significa automáticamente que hayan sido condenados. Repito, el hecho de que esos niños sufran no quiere decir que morirán e irán a la perdición, irán al lago de fuego. La clásica refutación a esto es Moisés. Él cayó bajo un juicio histórico que involucraba muerte, pero ciertamente era un hombre salvo. Vamos a ver a qué se refiere Hebreos 11:24. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice aquí, creeremos que todos los infantes que se ahogaron en el diluvio están en el infierno porque experimentaron un juicio histórico. Ciertamente no. Bueno, aquí está hablando de Moisés. Él escogió ser maltratado. Él toma la decisión personal de padecer con su pueblo. Después Dios, podemos decir que honra su fe y su obediencia y su comportamiento, permitiéndonos ser el libertador. Tenemos otro texto, Mateo 17:3. Mateo 17:3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, con ese texto estamos tratando de mostrar que Moisés pues, fue un hombre salvo, porque Moisés estaba juntamente con Cristo aquí en la transfiguración y Elías también estaba. Él cayó bajo un juicio histórico.
que involucraba la muerte, pero fue un hombre salvo. Ahora sabemos que a Moisés no lo mataron. Moisés sobrevive y después crece. Aquellos que abogan que todos los bebés a través del mundo serán raptados estarán razonando de la siguiente forma. Puesto que la salvación de los infantes es cierta, entonces el rapto de los infantes también tiene que ser cierto. Como decía la semana pasada, una cosa es la salvación de los infantes y otra cosa el rapto de los infantes. Estamos estudiando el rapto de los infantes, no la salvación de los infantes. Ya mencioné la semana pasada en el pasaje de primero de Samuel, donde David llora por su bebé. Entonces hay que separar los dos eventos. Una cosa es la salvación de los infantes, otra cosa el rapto de los infantes. Y lo que estamos estudiando es el rapto de los infantes. Ahora mencionaba también que muy seguramente en el tiempo del rapto muchos infantes van a morir por todos los acontecimientos. Infantes, hijos de inconversos van a morir. Yo creo que esos infantes no van a ser raptados, pero al ser muertos, pues pasarán ante la presencia del Señor, por lo que llega a acontecer, eventos, catástrofes, etc. El rapto de los infantes, de los inconversos, es una osada extrapolación que no tiene un fundamento bíblico y parece ser una injustificada estratagema sensacionalista para crear un efecto dramático en un libro bíblico, digo bíblico entre comillas porque no es 100% bíblico, aunque gran parte de lo que expone sí es bíblico. Y parece ser un libro o película. El verdadero horror no son los bebés que desaparecen, sino los que quedan para crecer en esos terribles tiempos. Como veíamos hace rato en Mateo 24:19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Considere el mensaje que nuestro Señor dio a las mujeres de Jerusalén, que lo lloraban en su camino a la cruz. Él decía: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde se refiere a Israel, tal vez a la iglesia, que también pasamos y hemos pasado por tribulación, y está diciendo: ¿qué no va a pasar con los inconversos? ¿Qué no va a suceder con el pueblo gentil, con el mundo inconverso durante esos tiempos? Si Dios no perdonó a su propio pueblo de cosas tremendas que estamos leyendo, ¿qué no va a pasar entonces con el pueblo inconverso? Si lo que Dios ha hecho en el pasado es un indicio de lo que Él hará en el último juicio histórico, entonces este pasaje tiene gran significado. Imagínense si lo que Dios hizo históricamente con su pueblo no se compara con lo que va a vivir este mundo, porque está diciendo: si esto sucede con el árbol verde, ¿qué va a suceder con el árbol seco? Y de esta manera podemos imaginarnos. Los niños sufrieron muchísimo en la destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C., que es un prototipo del último gran juicio. Ustedes saben que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel ha sufrido grandes persecuciones. Y aquí está hablando de un evento durante la destrucción del templo en el año 70, de Jerusalén, en el año 70 antes de Cristo. Es un prototipo del último gran juicio. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Lucas 21:23. Este pasaje es significativo porque Lucas parece conectar los sufrimientos del año 70 a.C.
con los eventos de los infantes finales en el futuro, cuando Cristo regrese. La futura tribulación será un tiempo de especial sufrimiento para las que estén encintas y para las que críen niños pequeños. O sea, el sufrimiento de estas mujeres va a ser tal vez doble por causa de estar embarazadas, y lo que le van a hacer a ellas, si en el tiempo de Israel les abrían el vientre y les sacaban a los bebés para estrellarlos contra las paredes, ¿qué podemos imaginarnos para el tiempo de la tribulación? Se hace un paralelo entre los días de Noé y los días antes del regreso de Cristo a la tierra. Vamos a a Lucas 17:26. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así van a ser, hermanos, los días de la segunda venida de Cristo, el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en paz? Pues los que sigan a la bestia, los que adoran a la bestia. Y digo paz entre comillas, porque cuando se manifieste ya la gran tribulación, todos los hombres van a sufrir. Ahí en Apocalipsis vemos los juicios, las plagas, las copas, las trompetas, toda la destrucción que va a venir. Una tercera parte de los hombres morirá, a una tercera parte de los animales morirá, los hombres van a blasfemar el nombre de Dios. Esto va a ser durante la segunda parte de la gran tribulación, pero durante la primera parte podemos decir, entre comillas, que quienes van a estar en paz van a ser los que adoran a la bestia, los que siguen al anticristo, no así al pueblo de Israel o a los cristianos que comiencen a ser perseguidos probablemente desde el primer tiempo, desde el principio de la gran tribulación. Entonces vemos que como en los días de Noé van a decir no pasa nada, pero el día del Señor es mencionado como un día cruel, terrible, destructor, devastador. Ciertamente los bebés de los inconversos no escaparon al terrible juicio que vino sobre todo el mundo. Obviamente los fetos tampoco escaparon cuando vendrá este juicio. Todos se ahogaron hablando del tiempo del diluvio. No estoy haciendo comentarios acerca del destino eterno. Volvemos a lo mismo de algunos de esos niños. No estamos hablando del destino eterno. No nos confundamos, porque a veces podemos pensar que como van a morir esos niños, van a ir también al infierno. No es eso. Estamos hablando de la destrucción y el sufrimiento que muchos niños van a tener en el tiempo de la gran tribulación, no su condenación eterna. Pero por cierto, ellos experimentan los juicios históricos de esta vida. ¿Por qué habrían de ser distintos los juicios de la tribulación de aquellos del pasado? ¿Por qué habrían de ser distintos? Mucho más a tono con las enseñanzas bíblicas es sugerir que los hijos de los inconversos en el tiempo del rapto entrarán en la tribulación con sus padres y que enfrentarán con sus padres todo lo que aquellos terribles días traigan. Si algún infante ha de sufrir la muerte física durante los horrores de la tribulación, Dios cuidará de esa persona de acuerdo a su abundante misericordia. Y la obra de Cristo en la cruz, los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, justificación, son aplicados a esa persona al momento de su muerte y no antes. Lo acabo de mencionar. Si los infantes llegan a morir durante la tribulación, bueno, de acuerdo a los principios, creemos que Dios lo llevará al cielo, pero hasta que mueran, no antes. Probablemente habrá niños que sí van a sufrir. Probablemente va a haber niños que van a ser torturados y en su inocencia morirán. Pero al morir pasarán ante la presencia del Señor.
Habrá niños que serán ofrecidos, hoy día, hermanos, hay niños que son ofrecidos en sacrificios satánicos. Son ofrecidos en cultos satánicos. Ellos son muertos, literalmente los abren y les sacan el corazón a los infantes, a los recién nacidos. Sufren, pero su sufrimiento es temporal, no eterno. Y es por ello, hermanos, que tratamos de concluir qué va a pasar con esta pregunta, con los infantes que estarán en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del rapto. ¿Qué va a pasar con los niños en el tiempo del rapto? Y bueno, esta es la conclusión. La siguiente pregunta dice: si una persona rechaza a Cristo antes del rapto, ¿puede ser salva después del rapto? Si una persona ahorita no quiere saber nada de Cristo, se manifiesta el rapto y todos los salvos somos llevados al cielo, entonces ya no va a poder ser salvo esa persona que rechazó a Cristo, que se quedó en la tierra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hay quienes enseñan que aquellos que no son salvos antes del rapto no tienen esperanza de ser salvos después del rapto. ¿Cómo es eso? Ese punto de vista se basa en un entendimiento erróneo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Vamos a leer, y hermanos, el problema de muchos estudiosos de la Biblia es que aíslan pasajes, aíslan versículos y no leen el contexto. Lo decía el día jueves en la enseñanza acerca de Hebreos, como muchos que no creen en lo de los diezmos y las ofrendas usan un pasaje de Hebreos y lo aíslan diciendo que está hablando de los diezmos. Bueno, sí están viendo el contexto, pero no el contexto inmediato, sino el contexto de mucho atrás. Y eso es lo que mucha gente hace: aíslan textos, no ven el contexto inmediato y lo tergiversan a su manera. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si nosotros aislamos estos textos, estaríamos de acuerdo en que los inconversos que no conocieron el amor, no recibieron el amor de Cristo para ser salvos, pues entonces Dios los va a condenar y Dios los va a mandar al infierno porque rechazaron el amor de Cristo, porque no quisieron oír del amor de Cristo, no quisieron seguir a Cristo. Pero no es así, tenemos que leer el contexto para poder entender lo que la Biblia dice al respecto. Miren, dice: entienden que este pasaje significa que si una persona rechaza la verdad antes del rapto, será engañada y será incapaz de creer después del rapto. ¿Quiénes serán salvos entonces durante la tribulación? Enseñan que solamente aquellos que nunca escucharon el Evangelio antes del rapto podrán ser salvos durante la tribulación. ¿Qué es lo que el pasaje enseña realmente? Estos versículos de 2 Tesalonicenses no hablan acerca de las personas que rechazan la verdad antes del rapto. Se refiere a las personas que rechazan la verdad durante la tribulación. Estas son personas que con premeditación deciden seguir al hombre del diablo, o sea, el anticristo. Miren, vamos a leer el contexto. Vamos a ver capítulo 2, versículo 2. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos hablando de un tiempo después del rapto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está refiriéndose al anticristo. El anticristo se va a manifestar después del rapto de una manera pública. Probablemente el anticristo ya está hoy día vivo y ya está tal vez maquinando, ya está probablemente siendo preparado. Ahora hasta lo conocemos, pero no se ha manifestado aún como tal.
como ese hombre de paz que traerá a la tierra. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Más adelante, en el versículo 9, desde el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está refiriéndose al anticristo, que se va a manifestar con poder, señal, dice, prodigio mentiroso. Dice, y con todo engaño de iniquidad. Leemos el contexto, está hablando del anticristo. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces está hablando que del engaño que el anticristo ejercerá sobre el mundo, que durante el tiempo de la gran tribulación rechazará la salvación en Cristo. La mayoría de la población mundial durante el tiempo de la tribulación no va a ser salva, porque dice claramente que el anticristo engañará a la gente, cegará el entendimiento, van a creer a la mentira, a fin, versículo 12, que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Pero eso no está diciendo que los que antes de escuchar ya no y rechazaron, no está diciendo que meramente ellos van a rechazar después. Va a ser más difícil, y es lo que ahorita vamos a ver. Va a ser más complicado que sean salvos. Pero principalmente está refiriéndose a los que durante el tiempo de la tribulación rechazarán y no querrán ser salvos. Porque dice, estas son personas que rechazan la verdad y reciben la mentira de que el hombre de pecado debe ser honrado y adorado como Dios. Estos son aquellos que deliberadamente escogen aceptar la marca de la bestia y adoran a este hombre maligno. De acuerdo con Apocalipsis 14, 9 al 11, los que aceptan la marca no pueden ser salvos. Su destino es el infierno. Vamos a ver Apocalipsis 14. Por lo cual, durante la tribulación, los que voluntariamente se identifican con el hombre del diablo están sentenciados. Lo acabamos de leer, porque dice, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, 9 al 11. Vamos a ver desde el 6 para ir entendiendo más el contexto. Apocalipsis 14, 6 dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjate, el evangelio eterno quiere decir que sí se va a predicar el evangelio durante el tiempo de la tribulación, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está diciendo ese tercer ángel que aquellos que adoren a la bestia, a su imagen, y reciban la marca en su frente. Ahora, no está diciendo meramente los que reciban solo la marca, está diciendo que los que adoran a la bestia y reciben la marca. Ahora, obviamente la mayoría de la gente que reciba la marca es porque va a estar de acuerdo con esa religión que va a imponer el anticristo, y es porque van a estar de acuerdo con su gobierno y obviamente van a adorar, es casi seguro. Solamente algunos que conozcan la verdad y sepan la verdad van a rechazar la marca, pero van a ser torturados y van a morir. Entonces vemos que estos van a ser
atormentado, dice, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, aquí también está diciendo ya enfáticamente, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces vemos, de acuerdo a este texto, que los que aceptan la marca no podrán ser salvos y su destino es el infierno, por lo cual durante la tribulación los que voluntariamente se identifican con el hombre del diablo están sentenciados y condenados. En aquel día el asunto será muy claro: ¿adoras a Dios o adoras al hombre del diablo, que es la bestia, el anticristo? La elección que se haga determinará el destino eterno. Si el ángel predicará el evangelio, será con el propósito de que algunos crean, o que por lo menos no lleguen al día del juicio y digan: es que yo no sabía que no tenía que adorar a la bestia. Testimonio habrá entre ellos de que alguien les predicó, que alguien les anunció el evangelio, y en este caso va a ser un ángel, hermanos, pero ni al propio ángel le van a creer. Entonces, tanto en esos días, en esos tiempos, como en los tiempos de la tribulación, no habrá pretexto de la gente diciendo: es que yo no sabía, yo no escuché. Dice la Biblia que será predicado el evangelio en todas las naciones y después vendrá el fin. La gente tendrá la oportunidad, pero va a ser mucho más difícil, mucho más complicado que la gente sea salva. Si hoy en día es difícil para gente que está en pecado ser salvos para ellos, ¿cuán más difícil será durante el tiempo de la tribulación? Aparte porque los cristianos ya no estaremos, y porque, número 2, creemos que el Espíritu Santo será también llevado al cielo. Ya no estará el Espíritu Santo trayendo paz al corazón del creyente, ni alentando, ni trayendo consuelo. Pero bueno, eso es otro tema que estaremos estudiando después, en el cual estaremos profundizando también. Bien, vamos a terminar aquí. Ya estamos con el tiempo encima. La siguiente semana continuamos estudiando acerca de la gente que podrá ser salva durante el tiempo de la tribulación. Sí podrá ser salva, pero será muy difícil, muy difícil que ellos crean y permanezcan hasta el fin. Bien, vamos a orar y despedimos el tiempo de enseñanza. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas cada hermano, cada hermana que se ha dado cita. Y, Señor, aquellos que están también escuchando la enseñanza en casa, que tú les des gracia y que apresures, Señor, a aquellos que todavía pudieran venir. Y, Señor, que los que estamos en casa, que los que estamos aquí en la iglesia, que estemos atentos también a esta enseñanza de tu bendita palabra. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por toda la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén.